Más de uno puertollano, con Lorena Sánchez. Long nights with you, when the worst gets said, but it ends in bed and bad attitude. I overreact, but you throw it back, and sometimes it's so hard to understand. We both wanna stop it, but we can't. Yeah, I'ma give you all my blood, sweat, tears, and when it hurts, I'm gonna stay right here. Pues seguimos aquí en directo, como siempre, en Onda Cero Puertollano y en IMAX Televisión a las 12:32 de esta mañana de viernes. ¿Y qué toca hoy? Pues bueno, hemos adelantado un poquito la sección de Camilo y pues lo tenemos aquí con nosotros. ¿Qué toca hoy? Aquí estamos. Hoy toca que sigamos hablando de la dismenorrea. Ujú. La semana o el programa pasado hablamos de cómo se produce la menstruación y las molestias que tiene y del síndrome premenstrual y todo eso que digamos es lo normal, Ujú. ¿sí? También precisamente en la semana pasada pusimos dos canciones muy significativas en este sentido, una que era de un grupo que se llamaba Blood, Sweat and Tears, ¿sí? Y la otra era la de Bob Dylan, la de Paguemos en Sangre. Eso es. Pero esta la empezamos con una canción que se llama Blood, Sweat and Tears. Ujú. ¿Sí? Así, porque la vez pasada era simplemente el recordatorio que por el grupo, vamos a ver pero esta es una cantante que se llama Ava Max, que canta una canción que se llama Sangre, Sudor y Lágrimas. Ujú. Porque la dismenorrea a muchísimas mujeres le cuesta esas tres cosas, sangre, sudor y lágrimas. Ahora, la dismenorrea es una entidad que es altamente frecuente, pero altamente subestimada o infradiagnosticada en la mayoría de las mujeres. La media dice que más o menos 1/3 de las mujeres sufren de dismenorrea o frecuente u ocasional, pero la sufren. Ujú. Y otros elevan ese porcentaje hasta el 50%, es decir, 1 de cada 2 va a tener una dismenorrea de manera frecuente, ¿sí? Ahora, sí que es cierto que es la causa más frecuente de consulta médica por dolor pélvico y sobre todo dolor pélvico crónico, ¿sí? Entonces, son esas. Ahora, a los hombres que tenemos tan poquita idea de lo que se sufre con esto, sino que todo el mundo va a decir, ya está otra vez, está con sus cosas. Y no, bueno, habrá que aguantarla. Pero es que las mujeres tienen, y lo voy a leer, porque la lista es larga de molestias: calambres en las piernas, dolor pélvico, dolor abdominal intenso, dolor en la parte baja de la espalda, lo que llaman las señoras dolor en los riñones. Sí, sí, sí. ¿Sí? Dolor de cabeza, náusea, vómito, mareo, sudoración profusa, desmayos, fatigas, ansiedad, irritabilidad, depresión. Es decir, que afecta tanto a lo físico como a lo emocional y muy, muy severamente. Mis hijas, y lo decían las otras, ellas han sufrido dismenorrea mucho tiempo. La mayor parte de su vida la han tenido y pobrecitas, es que uno las ve lo mal que lo llevan y lo doloroso que puede llegar a ser. También tenemos que hablar de que la dismenorrea no es igual en todas las edades. Básicamente hay un corte etario que es más o menos sobre los 30 años, ¿sí? Donde cambia el concepto de dismenorrea primaria a dismenorrea secundaria. La dismenorrea primaria, para que te hagas una idea, es la que traes de norma, ¿sí? Es la de fábrica, ¿sí? Es una situación que la puedes tener, puede durar toda la vida, pero normalmente aparece con la regla. ¿Sí? A los 11 o 12 años, cuando tienes la menarquia y vas teniendo esa. Puedes tener un cierto alivio o a veces la fortuna de una desaparición cuando, como decían los señores de antes, conoces varón. Sí. O tienes un hijo. Ujú. ¿Sí? Y parece ser que el mecanismo por el cual se reduce eso es por dos situaciones
que parecen un poquito absurdas. La primera es porque en el embarazo la distensión muscular que se produce en el útero con el embarazo parece que produce una relajación tónica de las fibras musculares del útero y hace que la dismenorrea o disminuya o desaparezca. Pero en la situación de el conocer varón, parece ser que las prostaglandinas que aporta el varón en el semen ayuda a que disminuya la intensidad de la dismenorrea en la mujer. Ahora, pasado esa barrera de los 30 años, aparece una cosa que se llama la dismenorrea secundaria, que es, digamos, de las mujeres mayores, entre comillas, ¿sí? Y que son producto de una enfermedad. La anterior no es una enfermedad, la dismenorrea primaria no es una enfermedad, es, digamos, un estado, ¿sí? Porque lo traes de serie. Claro. Sí, como cuando tú compras el coche con climatizador, pues genial, de serie. Sí, pero esta dismenorrea secundaria normalmente sí es una enfermedad. Es una enfermedad producto, por ejemplo, de que desarrolles fibromas uterinos, o que desarrolles o tengas una endometriosis, o que tengas una adenomiosis, o que tengas una inflamación de las trompas de falopio, o que es por el uso, el haber usado en un tiempo reciente un dispositivo intrauterino para la planificación familiar, la obstrucción del cuello uterino, bien sea por un medio natural o por un proceso inflamatorio, incluyendo una cosa que es bastante habitual, que es la estenosis cervical, que se puede producir por los partos, por el virus del papiloma humano, cosas por el estilo. Suele empezar el dolor menstrual una semana a 10 días antes de la aparición de la regla, ¿sí? Por ejemplo, una causa bastante habitual que es la endometriosis, y la endometriosis es que el tejido interno del útero, por alguna razón, se ha implantado fuera del útero en alguna parte del abdomen, pues ese pedazo de uterito que está por ahí en alguna parte tiene también su regla. Y entonces, al tener esa regla, produce una irritación peritoneal muy severa y un dolor que a veces se puede confundir con un abdomen agudo o una apendicitis, cualquier cosa de ese estilo, ¿sí? Ahora, en el momento en que pasa la edad fértil, pues ese tipo de dismenorrea secundaria tiende a disminuir. Pero no, a veces lo que hace es transformarse en otra cosa. Como por ejemplo cuando tienes un fibroma uterino, muchas veces ese fibroma, aunque ya no esté afectado hormonalmente, sí que puede producir una irritación que se va a traducir en sangrados genitales que va a tener la mujer aún después de haber ya tenido el cese de la regla por la menopausia. Ahora, dice uno, como no es una enfermedad, entonces, ¿cómo coño pasa esta cosa tan espantosa? Entonces todos ya hemos visto que el endometrio, que es la capa que cubre el útero por dentro, se recibe una información de tipo hormonal en el cual al principio del ciclo a las hormonas le dicen crece, prepárate para un embarazo. Y después cuando no hay embarazo, pues le dice olvídate de ese asunto de crece. En ese crecer y ese decrecer que producen las hormonas hay un envejecimiento celular. Y ese envejecimiento celular va a hacer que algún grupo de esas células mueran y al morir comiencen, como digamos, a descascararse por dentro. Pero ese descascarado hace que se liberen sustancias químicas. Esas sustancias químicas son unas cosas que llaman los liposomas, y los liposomas entonces, como dicen, pues ya ahora estoy aburrido, ahora qué coño hago aquí, pues entonces dice, voy a llamar a nuestro amigo el ácido araquidónico para que nos pongamos de fiesta. Y entonces eso a su vez produce un proceso, una liberación de unas sustancias inflamatorias, que son las prostaglandinas y los leucotrienos, y entonces esas prostaglandinas son lo que se llaman prostaglandinas vasoactivas, es decir, que van a influir en los vasos sanguíneos, y los leucotrienos son sustancias proinflamatorias que van a incidir en la musculatura. Lo uno hace que los vasos sanguíneos hagan y se cierren, entonces esa necrosis que se produce, esa muerte que se produce de la capa interna del útero se acelere y duela y sangre. Sí, por eso es que hay tanta sangrecita por ahí, porque es la que está retenida en esos vasos. Pero los otros hacen que se produzca un aumento de la inflamación en la musculatura, produciendo contracciones musculares fuertes
severas y sostenidas, tanto que pueden tener presiones de contracción de más de 60 milímetros de mercurio, que eso es una burrada, es un montón de fuerza que está haciendo. Y eso es lo que produce el dolor de la dismenorrea, la mezcla de esos dos. Por eso es que los medicamentos que buscan controlar el dolor de la dismenorrea son medicamentos que buscan inhibir a las prostaglandinas. Sí, la mayoría de los antiinflamatorios, o una buena parte de los antiinflamatorios hacen eso. ¿Sí? Entonces, eso ayuda. Pero evidentemente no sirve, por ejemplo, dar un antiinflamatorio para controlar un leucotrieno. Entonces, hay que buscar elementos que nos ayuden a controlar ambas situaciones. Ahora, los médicos que tenemos, y nos encanta clasificar las cosas por niveles, pues hemos dicho que la dismenorrea puede ser de 4 niveles. ¿Sí? El 0, donde pues ni fu ni fa. El 1, que sí, duele, pero bueno, lo soportamos. El 2, dice, ya te afecta a tu vida diaria y entonces requieres que tomes algún analgésico de manera imperiosa. Y el grado 3, que evidentemente estás fuera de combate. El dolor es tanto que impide que hagas tus actividades diarias, en muchos casos afecta a tu normalidad y también va a hacer que se produzcan otra serie de síntomas secundarios, como por ejemplo el insomnio, aparición del acné, síntomas vegetativos como puede ser el dolor de cabeza, la fatiga, la náusea, los dolores musculares generalizados, taquicardia, sofocos, dolor en la espalda, pesadez en las piernas, todo eso derivado no solamente de la liberación de estas hormonas, sino del producto que el reflejo que se produce por el dolor al extenderse. Tú hazte una idea que cuando el cuerpo tiene un dolor o tiene una alteración, lo primero que intenta es inmovilizar, ¿sí? Inmovilizar, por ejemplo, es cuando tú llegas y te das un golpe y tú ves que todos los músculos se ponen fuertes, que te duelen los músculos, pero es porque está intentando inmovilizar esto. Pues lo mismo te pasa cuando tienes una dismenorrea. El problema es que al tener un dolor difuso, generalizado, esa inmovilización pues tiende a ser difusa y generalizada. Por eso es que te duele tantísimo la espalda, no solo por lo que se llama dolor irradiado, sino porque además el cuerpo dice, es que me duele la cabeza, es que tengo una sensación de mareo que no puedo. Entonces el cuerpo tiende a buscar una inmovilización para intentar minimizar el dolor. Ahora, sí que existe también una forma muy severa de dismenorrea que incluyen algunos en un grado 4, ¿sí? Y que es todas esas cosas tan malas que tenemos en el grado 3, se pueden generar fenómenos sistémicos, pero fenómenos severos. Por ejemplo, que puedes tener una hemorragia muy severa, puedes tener una diarrea muy severa, puedes tener una vomitera muy severa o puedes tener unos ataques de migraña muy severos. Entonces, todo eso también lo vamos a tener de alguna manera presente para todo esto. Manolo. Esta me suena. Esa te suena. Esta me Pero suena. todavía no le pones nombre. No. ¿Sí? Pues es un compositor español que fue muy famoso, Manolo Tena. Ah, ya sí. Y esta es una de sus canciones más icónicas, la de Sangre Española. ¿Sí? Pero es que aquí vamos a hablar de sangre española o de todo el mundo, pero sangre al fin de cuentas. Y es que, como todas las cosas en este mundo, hay factores de riesgo que pueden hacer que sea peor. No que se puedan, muchos es que no se pueden controlar, ¿sí? Es decir, por ejemplo, un factor de riesgo es la edad,
¿sí? Si tienes menos de 25 o 30 años, pues sabes que la puedes tener. Entonces eso no hay manera de cambiar. Puede ser que cuando envejezcas, o como decíamos atrás, conozcas varón, pues puede que la cosa tienda a mejorar, pero no. También es cierto que las chicas que sufren la dismenorrea en este grupo de edad tienden a tener una carga de herencia, es decir, si sus madres, sus tías, sus hermanas, sus abuelas la sufrieron, ellos casi seguro que también la van a tener. Cuanto más temprano la menarquia aparezca, más posibilidades de que tengas una dismenorrea en un futuro cercano. Habrá mucha gente que de pronto dice que la menarquia es una palabra que no le suena, pero la menarquia es como se llama la aparición de la primera regla en una chica. Pero es que el problema que tenemos es que la menarquia antes aparecía por ahí sobre los 14. ¿Tú te acuerdas de Romeo y Julieta? Sí. Pues si tuvieses un detalle, en algún momento en las escenas de Romeo y Julieta, padre y madre van hablando por un pasillo, porque él está esperando a que ella se vuelva una mujer para poderla casar con quien quiere, ¿sí? Lo cual significa que por aquel entonces la edad de Julieta era los 14 años. Pero no le ha llegado todavía la menarquia, con lo cual pues todavía no la puede casar. Ahí. Pero esa es la palabrita, la menarquia es la primera regla. Pero antiguamente era sobre los 14. Pero con las modernidades de la vida y de la exposición a las situaciones, el alargo de la esperanza de vida, y todo eso ha cambiado, ¿sí? De tal manera que ha ido disminuyendo la edad de la menarquia y ahora podemos ver niñas con una menarquia sobre los 11 años. Incluso antes, ¿eh? E incluso antes, porque sigue disminuyendo. Y esa aparición precoz de la sexualidad hormonal no deja de ser preocupante, porque no se sabe con exactitud por qué se está produciendo, pero sí sabemos que eso puede producir alteraciones que no son del todo claras hacia la edad adulta o más allá cuando llegue la menopausia, porque también se está viendo que muchas de estas chicas empiezan muy temprano, pero ahora también terminan tarde, ¿sí? Bueno, el fumar también influye. El bajo consumo de pescado también influye en que tengas más. El índice de masa corporal, ¿sí? Si eres muy flaca, tienes más posibilidades, ¿sí? Pero si eres muy gordita, peor, ¿sí? Los extremos en el índice de masa corporal va a afectar. El consumo de cafeína excesivo se considera también un factor de riesgo. Y esto es lo que se llaman los factores, digamos, más o menos modificables. Puedes modificar los hábitos de vida, mejorar tu alimentación, claro, mejorar tu nutrición, hacer deporte, bajar de peso o ganarlo en algunos casos. ¿Sí? Todo eso va a ser. Ahora, también hay que tener en cuenta de que muchas veces los factores psicológicos y la herencia ambiental influyen un montón. Es decir, la mamá te ha enseñado toda la vida que esto duele hasta más no poder y ya te has hecho esa idea y aunque sea poquito, te duele un jurgo. Un jurgo, eso es una expresión muy colombiana. Te duele un montón. Te hemos entendido, sí. Eso, ¿ves? Y los embarazos tempranos es una situación importante para que disminuya la severidad. Pero eso también está influyendo en que cada vez los embarazos son más tardíos. Eso. Ahora, hay medicamentos que te pueden ayudar para esto, pues, por ejemplo, el paracetamol, los antihistamínicos, los diuréticos, los antiinflamatorios, sobre todo el naproxeno funciona bastante bien para esto. También hay algunos medicamentos que tienen algún poder anticoagulante o agregante plaquetario, como era la aspirina. Lo que pasa es que hoy en día la aspirina no la usamos en menores de 17 años por ningún motivo, por la posibilidad de aparecer de una cosa que se llama el síndrome de Reye, ¿no? Que entonces solamente la usaríamos por encima de esa edad, ¿sí? Pero otros medicamentos, por ejemplo, hay muchachos que tienen factores de coagulación alterados o que toman anticoagulantes por cualquier motivo, pues esas chicas van a tener siempre una aparición mayor. La terapia hormonal es lo que casi siempre se utiliza.
Es decir, te creamos un embarazo ficticio a punta de anticonceptivos orales durante un tiempo hasta que se estabilizan tus hormonas y después de ese tiempo pues intentamos ver si el cuerpo puede responder por sí solo otra vez y dejar de darte la lata más de lo mandado. ¿Sí? Ahora, sí que cosas que se aconsejan, pues por ejemplo, pues que tienes que hacer ejercicio frecuente. El ejercicio regular disminuye la aparición de la dismenorrea o la intensidad de sus síntomas. Se recomienda que por lo menos 2 veces a la semana, como mínimo. ¿Sí? El consumo de tabaco, alcohol, pues van a ser, al ser menores, también van a influir en la mejoría. Cosas que se recomiendan además de los analgésicos o de los relajantes de musculatura lisa, como es la buscapinita de toda la vida, ¿sí? O incluso el nolotil, si no tienes algún antecedente anglosajón o eres con ascendencia inglesa, te puedes tomar el nolotil, ¿sí? Pero también el calor local y beber mucho líquido, sobre todo los días previos a la aparición de la regla, ¿sí? Pues esto también va a ayudar. Acordémonos de una cosa muy simple, y es que la regla no tiene 28 días, hay que marcarla en el calendario para poder hacer una presunción de cuándo te va a llegar la siguiente. Se puede ¿sí? decir que eso es más como un cuento de viejas, ¿no? No, es que es simplemente la cuestión de que dura un mes. Pero es que los meses que nosotros utilizamos en el calendario no son reales, y la regla no se rige por una regla, Claro. ¿no? Sino por un tramo. ¿Sí? Otras cosas que pueden ayudar, pues son, por ejemplo, una cosa que se usó mucho tiempo allá y ahora se está volviendo a hacer en este tiempo acá, que es la hipertermia. ¿Sí? Son unos aparaticos que producían unas ondas como microondas, que producían calor interno, y eso ayudaba muchísimo a disminuir el dolor de la regla. ¿Sí? También se puede utilizar la estimulación eléctrica transcutánea, la acupuntura, la termoterapia, los suplementos dietéticos, sobre todo vitamina C, microelementos, todo ese tipo de cosas puede ayudar a que la dismenorrea sea menos severa o menos habitual. ¿Ves? Ahora, la que la tenga, paciencia. A pensar que hoy en día la legislación a esas que tienen una dismenorrea grado 3 o grado 4, ¿sí? Los favorece porque pueden pedir una baja. Exactamente. Antes les tocaba currar, así se estuvieran muriendo. Daba igual. ¿Sí? O el jefe le decía, pues a mí me da lo mismo. Tú, aunque sea gateando, vente para acá. Sí. Pues bueno, hemos llegado al fin del tema que tocaba esta semana. Bueno, y la anterior. Y que la lo tuvimos anterior. que dividir en 2 partes. Así que, pues Camilo, nos vamos a ir yendo, que ya va tocando. Muchas gracias por venir otra semana, que ya llevamos unas cuantas y todas las que nos quedan. Una vez te advierto que el tema que estoy pensando para el próximo programa tiene que ver con un trastorno del sueño, no del tuyo, sino del que está al lado tuyo en la cama. Vaya. Se llama roncar. Bueno, entonces dará para mucho. Así que, pues bueno, nos vamos un poquito de Pepe, de Desconexión Nacional y de Publi, ¿no? Cuando tú estás, me siento